Muy buenas, soy Shereza de Soria, ya me conocéis y me alegro daros la bienvenida a un episodio más de los Hangouts Tragora de Trágora Formación, donde exploramos el mundo de la traducción, la interpretación, la lingüística, de la mano de grandes profesionales del sector. En este episodio tenemos la gran suerte de contar con Carmen Torrijos, que nos va a hablar de lingüística computacional y hablaremos también de la IA, que sabemos que, bueno, pues es un poco el caballo de batalla que tenemos actualmente, pero seguro que ella nos sabrá explicar bien y nos ayudará un poquito a salir de este entuerto. Pues nada, bienvenida. Carmen, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vosotras, encantada de estar aquí. Genial, además sabemos que estás ocupadísima, así que nada, vamos al grano. Para los que no conozcáis a Carmen, os cuento un poquitín de su vida, os digo su biografía. Carmen Torrijos es traductora, filóloga y lingüística computacional. Actualmente es responsable de inteligencia artificial en Prodigioso Volcán, que me encanta este nombre y ya luego me dirás de dónde sale. Sí, te cuento la historia. Porque es, bueno, además, los que nos estáis viendo, ya estáis viendo también el volcán que tienen justo detrás de ella. Bueno, en esta agencia Prodigioso Volcán, donde aplica las capacidades de la IA y proyectos a proyectos de comunicación y transformación. Realiza consultorías de integración IA en las empresas y además también imparte formación para perfiles no tecnológicos, casi como lo que estamos haciendo hoy. Es profesora de minería de texto en la Universidad Carlos III y de IA aplicada a la comunicación en escuelas y universidades. Ha publicado La primavera de la inteligencia artificial en la editorial Catarata, un libro sobre tecnología, narrativa y cultura en torno a la inteligencia artificial. Ha recibido el premio AI Network a la mejor trayectoria joven y, no os lo perdáis, ha sido incluida en la lista Forbes de las 100 personas más creativas en el mundo de los negocios. Esto es, vamos, no sé, no es moco de pavo, cuéntanos esta distinción. Yo no me lo creo todavía de todas formas. Hace ya 2 años y no me lo creo nada. Sí, sí. Bueno, también estás muy metida, ¿no? En todo lo que es, pues eso, ¿no? La inteligencia artificial, las nuevas tecnologías aplicadas, así que al Sí, final también es un perfil potente. y sobre todo ahí la palabra más bonita es creativo, ¿no? Es ¿Mm? los más creativos en el mundo de los negocios, que precisamente pues son dos mundos que pueden parecer como distantes, ¿no? Pero que en realidad tienen muchísimo que ver. Y para mí sobre todo fue un premio a que la creatividad no es solamente desorden y caos, ¿no? Sino Ujú, que la creatividad se puede unir con la tecnología, se puede unir con el negocio, con hacer un proyecto viable ujú. y a vez sea pues una fuente de creatividad enorme lo que se está haciendo ahí y conseguir coger todo eso y hacer que funcione, ¿no? Que es un poco el gran reto, además en una situación tecnológica muy nueva. Bueno, para mí Claro. hay un poco un reconocimiento a ese esfuerzo, así que muy Que, contenta. que no está nada mal, es normal. Oye, ¿cómo llegaste tú a esto? ¿Cómo llegaste a la lingüística computacional o empezaste a interesarte por eso viniendo de un grado o de una licenciatura en traducción e interpretación? Esto lo tengo que desmitificar porque yo no me interesé en ningún momento. O sea, Ah, la IA me encontró a mí, yo no fui a buscarla, vale. como suele pasar muchas veces con las cosas. Ujú, De hecho, bueno, yo había estudiado traducción, mi máster es el máster de Alcalá de Henares en traducción e interpretación en servicios públicos. ujú. Y después me fui un año a Francia de auxiliar de conversación. O sea, el recorrido básico de un traductor Sí, normal y corriente, completamente, como sí. hay tantos, ¿no? Como hay tantísimos. Cuando volví de Francia, pues me encontré muy perdida, ¿no? En plan, ¿qué hago ahora? ¿Me vuelvo a ir al extranjero? Lo de siempre, ¿no? Ese abismo de antes de la vida laboral. Ujú. Y dije, no sé qué hacer, voy a meterme a estudiar filología hispánica, que siempre he querido, además de traducción y tal. Y venga, pues me voy a hacer una segunda carrera y mientras pues voy buscando trabajo un poco de lo que pille. Y Ujú, encontré unas prácticas de traducción tecnológica en un centro de innovación que está en la UAM, en la Universidad Autónoma, que es mi universidad. ujú, qué bueno. Y entré allí a traducir tecnología, manuales de usuario, todo cosas, textos técnicos, temas de auditoría de calidad de algoritmos, tal. Yo estaba traduciendo. Y Ujú, había un departamento allí que estaba haciendo lingüística computacional, estaban haciendo minería de texto. Y necesitaban lingüistas que pudieran programar. Y no ujú, había muy claro. poquitos y todos en el mundo académico, en el mundo de la empresa casi no había. Y esto era un centro de innovación privado que funcionaba como una empresa, tenía clientes y demás. Así Vale. que lo que hicieron fue cogerme a mí que estaba por allí, hacerme unas pruebas, aquello funcionó, y me dijeron, pues vas a aprender a programar y Claro, programar estamos hablando de lenguajes de programación puros y duros, ¿no? de Python, de hecho, sí. Ujú, Y bueno, aprender a usar la terminal, yo que toda la vida había usado Windows, pues me cambiaron a un ujú. Linux y tuve ahí un choque cultural Wow, imagino. importante. Yo cuando cuento que los primeros días llegaba a mi casa llorando, es que no es dramatismo, es que es auténtico, ¿eh? Que debía ser muy abrumador, entiendo.
Era muy abrumador toda la información nueva. Imagínate, pues yo había dejado las matemáticas en cuarto de la ESO, no Mm. me acordaba de nada, me costaban cosas. La programación te estructura la cabeza de una manera muy concreta, ¿no? Y hay gente, la gente que se dedica a esto, pues está muy hecha para eso, pero cuando tú entras de otro mundo, Ujú. de estudiar traducción, de estudiar filología, que por desgracia son carreras muy poco tecnológicas, con muy poquito componente tecnológico, aunque van mejorando y cada vez más, pero en aquel momento prácticamente nada, yo dije, pero Ujú. ¿qué es esto? ¿Qué me estoy Claro. encontrando aquí? Eso por un lado. Por otro lado, era muy apasionante también porque era otra forma de trabajar con el lenguaje. Era ver el lenguaje con otra lente, ¿no? De repente Ujú. ves lo que es el lenguaje humano, la lengua española, que es con la que tú trabajas, la ves desde una perspectiva de números, de cuántas veces aparece esta palabra, cuántas veces aparece esta palabra en relación con esta otra, números, gráficos, estadísticas, ¿no? Interesante. Y te das cuenta de que el lenguaje es un sistema estadístico, que es algo que luego pues, nos ha confirmado toda la aparición de ChatGPT y demás. Qué bueno. Y cuando hablamos de minería de textos, ¿en qué consiste exactamente? ¿En, La en minería, desgranar estas palabras y hacer estos análisis que decías? claro, es minería en el sentido literal de la minería, Ujú. extraer, ¿no? Extraer cosas. Pues, ¿qué extraemos de los textos? Información. Se trata de extraer información de un texto sin tener que leerlo, para poder trabajar con cantidades masivas de texto, ¿vale? Porque cuando yo tengo una colección de 1000 noticias de prensa o de Ujú. 1000 tweets, ¿vale? O de Vale. 1000 cartas, lo que sea, no me las puedo leer todas. Pero con técnicas de minería de texto puedo extraer cuáles son las palabras más frecuentes, qué categorías tengo, qué tipos de cartas o qué tipos de noticias. Por ejemplo, puedo hacer una clasificación automática y que me diga, pues mira, tienes 526 noticias que tratan sobre deporte, Ujú. 105 que tratan sobre sucesos y 210 que tratan sobre tecnología. Eso, por ejemplo, es minería de texto. Yo no he tenido que leer nada, pero he Vale. conseguido la información que caracteriza esos textos. Y eso es muy, muy práctico para toda empresa, toda institución, todo organismo que tenga material en texto, Ujú. gran cantidad, ¿no? de material en texto. Por eso luego que se puede utilizar, imagino, para formar estos modelos de lenguaje. Claro, así es, en esto estábamos, en 2015 por ahí, Ujú. yo empecé a trabajar en 2013 y hasta 2018 lo que hacíamos era, comparado con lo que tenemos ahora, pues muy rústico, ¿no? Era una Ujú. minería de texto muy de pico y pala, Ujú. había que picar mucho código, mucho trabajo manual, incluso preparar ficheros a mano. Ahora que lo pienso, era un trabajo duro, o sea, era un trabajo muy Ujú. manual, ¿no? Y poco a poco, pues la tecnología nos fue llegando. A partir de 2018 ya se empezó a hablar de machine learning, de modelos de aprendizaje automático. Por ejemplo, pues yo trabajaba en análisis de reputación, ¿vale? Venían las marcas y nos decían, yo quiero un sistema que me diga automáticamente cuántos comentarios positivos y negativos tengo en Twitter o Ostras, qué cuántas, interesante. o cuántas reseñas positivas o negativas tengo en Google, ¿no? Vale. Un restaurante o algo así. Entonces esto, que trabajábamos en ello de una manera muy manual, muy con diccionarios, yo me acuerdo, yo he hecho Ujú. diccionarios de 5000 palabras Wow. relacionadas con las emociones, para poder Ujú. identificar emociones en los textos de manera automática, ¿no? Era digital, era automático, pero no era tan inteligente como lo que tenemos ahora. En 2020 ya se empieza a hablar de grandes modelos de lenguaje, que son Ujú. modelos que están entrenados con grandes cantidades de texto y que lo que hacen es ser capaces de predecir cuál va a ser la siguiente palabra en una secuencia. Es decir, que Vale. si tienes 5 palabras, ¿vale? Mañana me voy de viaje, estoy haciendo la maleta, ¿no? Pues esta Ujú. maleta que nosotros intuitivamente lo sacamos muy rápido, sabemos perfectamente qué palabra viene detrás. Claro. A las máquinas les ha costado todos estos años llegar a saber hacer eso. Si tú predices una palabra y luego la siguiente más probable y luego la siguiente más probable, a base de estadística del lenguaje estás escribiendo. Por Claro. eso, por eso los sistemas que estamos usando ahora de IA generativa decimos que escriben, porque Ujú. están prediciendo esas palabras, ¿no? Todo eso lleva por detrás mucho trabajo que se hizo Ujú. en los años de 2018 hasta noviembre de 2022, que es la gran explosión con la salida de ChatGPT. Eso te iba a decir que al final a mí me da la sensación que, aunque era algo de lo que se iba hablando, ha sido como en estos 2 últimos años que ha habido una Mm. explosión enorme y de repente cosas que al principio eran muy rústicas se han sofisticado de una manera, vamos, exponencial. En muy poco tiempo, o al menos esa ha sido mi impresión. Claro, ha sido rápido, pero no tan rápido como que sentís los que estabais fuera de este Claro, mundo de claro. free, ¿no? Yo lo he vivido un poquito más gradual, porque además mi carrera ha ido con ello, ¿no? Hemos ido como Ujú. el gran salto ha sido de 2018 a 2022, que son 4 años. Vale.
El mérito que tiene aquí OpenAI es eh, sacarlo al gran público. Porque Ujú. en 2020 y 2021 ya utilizábamos grandes modelos de lenguaje, pero éramos los frikis, que teníamos que entrar a una interfaz súper rara, meternos en un sitio rarísimo, si no sabías que existía no te enterabas, ¿no? Claro. Y no eran modelos tan buenos como los que tenemos ahora. El acierto de OpenAI en noviembre de 2022 es hacer una interfaz sencillísima, con un cajetín abajo para escribir Mm. y permitir que cualquier persona, sin saber programar, con un correo electrónico, lo pueda usar. Eso lo cambia absolutamente todo y eso es lo que pega el boom de la IA que tenemos ahora aplicada al texto. Aplica el texto. No, no sé, yo hay cosas que al principio me sonaban más a chino, ¿no? Ahora y al final te vas culturizando un poquitín, Sí, pero suena algo casi como mágico, ¿no? sí. Con todo esto que me contabas y eso, en tus tareas, por ejemplo, para Prodigioso Volcán, ¿en qué se materializan? ¿Cuál es tu día a día? ¿Qué proyectos sueles hacer o en qué aplicas esos conocimientos? Pues mira, se trata de ser capaz de aterrizar este potencial que tienen estos modelos, que es enorme y todo el mundo lo dice, que es un gran potencial, ya, Ujú, pero ¿a qué? ¿No? ¿Y cómo lo aterrizamos a necesidades reales que tengan las empresas? Pues ujú, hemos hecho de todo, desde, bueno, tenemos un sistema que analiza la claridad del lenguaje, que se llama ujú. Clara. Clara, tú le metes un texto de entre 40 y 100 palabras y va a ser capaz de decirte si ese texto, en un rango de porcentaje de 0 a 100 Ujú. está más cerca del 100, o sea, está más cerca de ser un texto claro, comprensible por cualquier persona, o más cerca Vale. de lo que es un texto oscurísimo que no se entiende nada. Entonces te da Ujú, la relación entre 0 y 100 para que tú sepas más o menos si tu texto es claro o no. Y además maneja 9 métricas lingüísticas y te va a decir qué tienes que mejorar en ese texto para ujú. que sea más claro, ¿no? Por ejemplo, te va a decir si tienes que usar menos voz pasiva y más voz activa para que el Vale. texto se entienda mejor. O si estás usando demasiados tecnicismos, una ratio de tecnicismos demasiado alta. Es una IA analítica que lo que hace Ujú, es un evaluador de la claridad del lenguaje. Entonces, está basado en aprendizaje automático ujú. y en estas métricas lingüísticas. Entonces, te da pues, esa capacidad para saber cuando estás escribiendo si lo que estás escribiendo es claro o no. Qué bueno. ¿Y eso lo aplicáis, digamos, o lo dais al cliente o vosotros lo utilizáis para bueno, Claro, investigar, digamos, esas comunicaciones, ¿no? está muy O pensado esos textos. para la administración Claro. pública y para toda empresa que tenga textos complejos. Pues, por ejemplo, hemos trabajado con bancos para Ujú. hipotecas, hemos aclarado las multas de tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Eso está muy bien también, sí. hemos trabajado con la factura del agua en Aguas de Barcelona. Son clientes que necesitaban una clarificación de documentos y la Mm. inteligencia artificial aparece como una pieza más. Luego estamos trabajando también en asistentes que detectan el greenwashing en las comunicaciones, ¿sabes? El Ujú. postureo que decimos en español, Sí. cuando pues, tenemos empresas energéticas que trabajan con nosotros y que están trabajando para conseguir tener un sistema que les avise si en un texto se están pasando de greenwashing. Ostras, no me lo habría imaginado nunca. Eso lo hacemos con IA también. La Oh. inteligencia artificial también te puede ayudar ahí. Y luego hemos hecho cosas muy divertidas con imagen, con IA generadora de imagen. Pues en un congreso de asesores financieros les propusimos que en tiempo real, en directo, todas las ideas fuerza que se iban generando en el congreso las Ujú. íbamos a pasar a prompts y de prompts a Vale, imagen en tiempo real. Entonces, vale. alguien decía algo interesante en una mesa redonda, inmediatamente tenía en la pantalla detrás una imagen que reflejaba eso, ¿no? Ujú. No lo puedes hacer sin IA. No lo puedes hacer con un ilustrador, porque el Ya, ilustrador no es tan rápido. claro. Entonces, ahí no estás realmente sustituyendo a nadie. Es que es un Ujú. proyecto posible antes de que existiera la IA, ¿no? Y con eso muchas cosas. También hacemos voz sintética. Bueno, todo lo que nos permite la inteligencia artificial, pues aplicado a proyectos de comunicación y de transformación, que sean proyectos innovadores, que ofrezcan cosas nuevas. Es lo que intentamos. Qué bueno. Y, por ejemplo, ¿qué oportunidades puede tener un traductor que quiera iniciarse en este campo? ¿Qué aspectos de la traducción crees que son útiles y que puede aportar en este sentido? Los traductores, por suerte, vamos un paso por delante de otras profesiones de humanidades porque sí que somos más tecnológicos de lo que pensamos. Este tema de las memorias de traducción, que desde Ujú. el principio batallamos con él, los pequeños acercamientos tecnológicos que tenemos en la carrera y a lo largo de nuestra vida, tenemos mucho complejo de que no somos tecnológicos, pero Ujú. cuando luego estudias filología, dices, ostras, los traductores, En comparación más, ¿no? los traductores son Elon Musk al lado de...
Sí, sí, yo me di cuenta que en la carrera de traducción, más mal que mal, te pones delante de un ordenador y haces cosas y Claro. trabajas los textos de otra manera. Y muchas veces te ves en situaciones de, ostras, me han pasado un PDF que no es editable, ¿cómo Mm, hago con este PowerPoint, ¿no? Entonces sí que somos más digitales de lo que pensamos de lo que y parece. llevamos un terrenito ganado con respecto a otras profesiones de humanidades, digamos, más teóricas o que están más alejadas de esto. Así que sí que hay camino. Es simplemente romper ese bloqueo de lo que pensamos que no es para nosotros o de lo que Ujú. pensamos que podemos hacer, que muchas veces son más creencias que otra cosa, ¿no? Ya. Y cuando yo empecé había muy poquito, pero ahora hay muchísimos cursos, muchísimo contenido. Tienes desde cursos autodidactas online, pues no sé, a mí me gustan mucho los de DataQuest, por ejemplo, o los de Code Academy, para aprender Ujú. a programar. Y ese es Vale. el paso cero. Tienes primero que aprender a programar. Y si no te gusta, no vayas por aquí porque lo vas a Mm, sufrir, lo vas a sufrir. No te ya, sirve de nada tener un trabajo bien considerado, bien pagado, de moda y tal, si lo estás sufriendo. Eso no tiene claro. sentido, creo yo, ¿eh? O sea que sí, sí o sí tienes que formarte en esa parte tecnológica, digamos, ¿no? El lenguaje de programación, codificación y todo eso. Sí, sí, sí o sí, porque, claro, yo trabajo ahora en gestión, yo ya no programo casi nunca, porque ya Ujú. llevas un recorrido, entonces yo ya lo que hago es gestionar proyectos y otra gente programa por mí, pero cuando empiezas de cero, sí que los puestos a los que vas a acceder requieren picar, o sea, requieren estar mucho más cerca de la realidad tecnológica, trabajar con gente de ingeniería. Ujú. Con ingenieras, con gente que hace arquitectura de software, desarrolladoras de software, que es gente que tiene la cabeza orientada de otra manera, ¿no? Entonces, si tú no haces ese camino para acercarte a conocer mejor su pensamiento y no Ujú. programar, te vas a encontrar con un choque, que es el que yo me encontré, en el que no entiendes nada, ¿no? Te ves como un pez fuera del agua. Entonces, yo Claro. creo que aprender a programar es fundamental y que te guste y que lo disfrutes y que notes que es para ti. Hay mucha gente que le gusta y que lo disfruta muchísimo. Y hay gente incluso que le apasiona y que dice, ¿cómo he estado sin esto toda mi vida? ¿No? ¿Por qué no te he conocido antes, no? Claro, ¿Crees, claro. Entonces, bueno, crees que ese es un poco el futuro o que parte de un perfil quizá potente o de un nuevo trabajo que tenga, pues eso, visos de sobrevivir o de vivir bien pase también por ahí? pues es difícil de decir. Es difícil porque está todo muy incierto. Ujú. Ahora mismo, por ejemplo, bueno, hasta hace muy poco se hablaba de que todo el mundo tenía que aprender a programar, Ujú. que programar era el futuro, metíamos a los niños la programación por los ojos desde pequeñísimos, ¿no? Una cosa muy obsesiva con lo de que todo el mundo iba a tener que programar. Lo que vemos ahora con la IA generativa es que a lo mejor no. Ya, No hay que aprender a programar a tan bajo nivel, pero sí que vale. hay que tener un cierto pensamiento computacional que te permita entender cómo funcionan estos sistemas. Y sí que creo que el futuro pasa porque cada profesión va a tener una transformación propia y una mochila de capacidades nueva. Y ya lo estamos viendo, ¿eh? El periodista de hoy no es el periodista de hace 3 años. Claro. Es otra cosa. El traductor de hoy no es el traductor de hace 3 años. Es que no lo es que es otra Ujú. profesión. Entonces hay que evolucionar con la profesión y esto es lo que nos ha tocado. Es una evolución tecnológica y también un poco cultural. Hemos cambiado, está cambiando, ¿no? Esa barrera que teníamos tan férrea entre profesiones más de ciencias o más de letras Ujú. o carreras más de ciencias o más de letras, se está como tambaleando, no se sabe muy bien hacia qué lado y estamos como en un barco que se va moviendo, ¿no? Entonces hay que ver un poco qué pasa con todo eso. Yo creo que el futuro pasa por tener más capacidad de adaptación, Ujú. menos sedentarismo cognitivo, que es una Ujú. cosa que se dice mucho ahora, lo del sedentarismo Me cognitivo. encanta el concepto. No lo había oído, por eso, pero me encanta. Y fíjate que a mí no me gustan estos conceptos de zona de confort y tal, pero es Sí. verdad que pecamos un poco de esto, ¿no? De apoltronarnos en lo que ya conocemos y sobre todo a partir de cierta edad, como "Pf, yo ya no voy a estudiar, yo ya no voy a Mm, aprender nuevo, yo ya bastante tengo, ¿no? Claro, pero es que ya no va a haber más remedio. Es que va a ya, haber que reciclarse cada poco tiempo porque la tecnología va muy rápido. claro. Y en una nota positiva, merece la pena. Luego te sientes muy bien, cuando ya no te da miedo, ¿no? Cuando ya lo has Ujú. superado, ya lo conoces, cuando ya entra en tu territorio cómodo y te das cuenta que has crecido y que has evolucionado con ello. Así que yo creo que pasa por subirse al tren Ujú. con agilidad y con buena actitud, ¿no? Sobre todo. Ya, y espabilar un poquito, ¿no? También yo creo que a veces es eso, ¿no? Es lo que nos cuesta cuando tú tienes tu día a día, Claro. cuesta aquello de salir de ahí y hacer otras cosas. Am, los lingüistas computacionales, por ejemplo, bueno, en tu caso, ¿trabajan solo dentro de empresas por aquello de las necesidades tecnológicas o pueden ejercer también la profesión como autónomos, ya viendo desde un lado más prosaico, más profesional?
Sí, no, autónomos es difícil. Ujú, Los que hay es porque se dedican mucho a la divulgación y tal. No, ujú, son animales de equipo, ujú. los lingüistas computacionales. No, no pueden estar sueltos. ¿Por qué? Porque Pueden estar sueltos, me gusta. es un trabajo colaborativo. Ujú, Es un trabajo tan complejo el de la IA. O sea, la IA tiene tantas dimensiones, es una cuestión tan difícil que ujú. necesita de muchas visiones diferentes. Y de hecho hablamos de los equipos multidisciplinares por eso, ¿no? Porque tú tienes, bueno, yo he trabajado en equipos donde había una ingeniera, un desarrollador de software, un matemático, una psicóloga y Wow, una lingüista porque son proyectos con muchas dimensiones, ¿no? Que son claro. complicados, tienes que entrenar el modelo. ¿Y con qué entrenas el modelo? ¿Cuáles son los textos buenos? Pues eso te lo tiene Mm, que decir quien tiene el expertise, ¿no? Con médicos hemos trabajado también, con gente de banca, con economistas, ¿no? Porque depende del modelo que estés haciendo. Es una tecnología transversal y puedes trabajar en cualquier sector. Entonces se montan estos equipos multidisciplinares muy variados que son geniales para trabajar. Se aprende ujú. muchísimo, se aprende del mundo, ¿no? Imagino. Aprendes como de una variedad muy amplia de cosas y esos son equipos así. Entonces, tú no puedes tú sola, imagínate una persona sola, ningún tipo de profesional, ni el mejor Mm, ingeniero, puede hacer por sí solo un sistema claro. médico de asistencia al diagnóstico de radiología Mm, o el tema de las proteínas, ¿no? Que hemos visto, de la secuenciación de proteínas. ujú, Y el mejor científico del mundo puede hacerlo solo. Necesitas un claro. equipo porque estás combinando la tecnología con otro sector. Entonces Claro. no se necesitan de varias personas. O sea que sí, el entorno natural es en la empresa. Ujú, En administración pública yo no conozco muchos, por no decir ninguno. vale. No es un territorio donde ahora mismo haya empleo ahí, es sobre todo en empresas tecnológicas y Vale. poco a poco se están abriendo los lingüistas computacionales en empresas que no son tecnológicas. Ujú, Por ejemplo, el caso de Prodigioso Volcán es raro. Hay pocas empresas creativas o transformadoras o que se dediquen a la comunicación que tengan lingüistas computacionales, cuando en realidad, si lo piensas, es muy lógico, porque trabajan con texto y con narrativas y claro. con lenguaje. Ujú. Comunicación, la materia prima es el lenguaje. Es muy natural que una empresa que trabaja con la comunicación tenga un lingüista computacional, ¿no? Y sin embargo es poco habitual. Así que, pero poco a poco, estamos empezando. Ahora que hablabas de eso, es que no me quiero quedar con la duda. ¿De qué viene ese Vale. nombre? ¿Por qué prodigioso volcán? Pues porque Prodigioso Volcán son las dos primeras palabras de la primera infografía del periodismo español, que ¿Mm? fue, estalló un volcán, entró en erupción un volcán en las Azores, en la isla de San Miguel, y el título de la infografía era Prodigioso volcán de fuego que estalla en la isla de San Miguel de las Azores, Ajá. es siglo XVI en Oh, un periódico español. Y entonces vale. era la primera vez que se hace un dibujo de la erupción del volcán para mostrar cómo ha llegado al pueblo la lava y todo eso, por dónde ha transcurrido y demás. Entonces es la primera vez que en un proyecto de comunicación, de periodismo, se combina el texto con la imagen para contar Ujú. algo que ha ocurrido, ¿no? Para contar un suceso. Entonces se considera la primera infografía del periodismo español y está en la Biblioteca Nacional y Ajá. sus primeras palabras del título son Prodigioso volcán. Así que, Qué como es una bueno. empresa creada por periodistas, pues ese nombre le pusieron. Me parece maravilloso, además muy, muy bien encontrado, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahora venga, vamos a por algo, no sé si vas a querer contestar, pero bueno, yo te lanzo la pregunta. Vale, Así a lo broncano, ¿qué gana un lingüista computacional? vale, pues yo siempre digo que es un puesto mejor valorado y mejor pagado que Ujú, muchos otros, pues como puede ser el de un traductor, como puede ser el de un profesor de lengua, como puede ser el de ujú, un periodista, ¿vale? Es un puesto que está mejor valorado y mejor pagado que esos en las empresas, que puedes ganar más que en esos puestos, pero hay menos puestos. Es más claro. difícil llegar. Entonces, sí es verdad que vas a ganar más como lingüista computacional que como traductor, muy probablemente Ujú, excepciones, pues un traductor muy senior que tiene clientes en Europa, ujú. pues a lo mejor gana más que un lingüista computacional junior, ¿vale? Pero salvando eso, digamos dos personas de la misma edad, vas a ganar más dinero como lingüista computacional porque es algo que está muy, muy bien pagado ahora y muy bien valorado. Y también porque hay menos Claro. lingüistas computacionales que traductores, ¿no? Simplemente por eso. Es decir, están más buscados en este sentido, ¿no? Claro. Para dar también ese toque a quien nos esté oyendo, ¿no? Sí, pero hay pocos puestos. No puedes comparar la cantidad Claro, de puestos que hay de lingüistas computacionales en el mercado con la cantidad de puestos que hay para un traductor en agencia o para un claro. traductor de empresa o para un profesor, la cantidad de oportunidades que hay, ¿no? Ujú, Profesor de idiomas o un profesor de L. Hay mucho, mucho más trabajo ahí, claro, solo que peor pagado. Esa es la claro. cosa.
Entonces, emprender esta carrera puede costar tiempo, es decir, puede que tengas que convivir con otro trabajo durante un tiempo hasta que llegues a un nivel o encuentres un trabajo donde puedas. Y además, cuando entres vas a ser junior, aunque tengas 46 años. Uh, Eso es un poco también lo que echa mucha gente para atrás, ¿no? claro. Que entras aquí, eres junior, pero si quieres cambiarte el perfil, pues yo tuve suerte que me pilló en los 20, ¿no? Pero si Mm, me pilla en los 30, 40, entiendo que haya gente que se lo piense, lo puedo entender. claro, No es imposible, pero obviamente pues empezar de cero siempre es incómodo. claro. Hay una forma de acelerar eso un poco, que son los másteres especializados. Ah, Cuando te haces un máster eso, en está bien. procesamiento del lenguaje, pues hombre, eso se valora bastante, porque no hay mucha gente que lo tenga, ¿no? Mm, Entonces, en lugar de llegar tú con tu formación autodidacta, en plan he programado un poquito y quiero hacer esto, pues si te haces un máster oficial de procesamiento del lenguaje, que hay un montón y muy buenos, pues hombre, eso te va a acelerar un poco el camino hacia estos puestos, eso sí. ah, pues interesante, interesante saberlo. Al final es también lo que decías, ¿no? Si tienes que empezar a trastear código, no lo has visto nunca, pues imagino que esa base la tienes que sacar de algún sitio, ¿no? Eso es, sí, Pues sí. nada, para terminar un poquitín, porque sé que vas súper ocupada y ya por centrar un poquitín en la inteligencia artificial en sí, que es lo que al menos a mí pues me acongoja un poco, ¿no? Toda esta información que recibimos si no estamos dentro de y que nos da como ese miedo de, bueno, vamos a perder el trabajo o ya no van a contar con nosotros o van a aprovechar para bajar tarifas o qué pasa con la ética y tienes tanta información, no sabes bien de dónde desgranar las cosas que tienes la cabeza hecha un lío. ¿Qué opinas del avance de la inteligencia artificial y de las consecuencias, impacto que tiene en nuestra profesión, centrado más en el traductor en este caso? Claro, es difícil mojarse, ¿eh? Yo sé que yo me mojo. Mm, Yo siempre creo que lo que no puedes hacer es quedarte fuera, porque tú tienes que aportar valor al cliente. Y eso los traductores y todo el mundo tiene que aportar valor para que su trabajo valga, ¿no? Y para que su trabajo sea reconocido. Tú aportas más valor diciéndole a tu cliente, oye, mira, esto no se puede hacer con IA por esta razón, ujú, que diciendo, yo la IA no la quiero ni ver. Porque ahí no le aportas nada, porque eso ya lo sabe. ya. Sin embargo, tú tienes que tener esa capacidad de poner en valor tu criterio profesional y Ujú, decirle, mira, es que yo, que llevo toda la vida en esto, te puedo decir que esto la IA no lo hace bien. Y soy una validación. Tú tienes que ser una fuente de validación de lo que hace la IA, porque va a hacer muchas cosas muy bien, pero todavía mm, comete muchos errores. Y digo todavía por decir algo, porque en realidad no sabemos si hay un techo y hay ciertos errores que los va a cometer siempre, porque la ujú. tecnología jamás, no lo Ah, es sabemos. curioso. Parece que hablamos siempre como que esto va en lineal, un crecimiento Ujú, lineal y que va a ir a más, a más, a más, a más, a más. Podemos tocar un techo, tener que volver atrás, o decir, bueno, este es el máximo a lo que nos da un modelo de lenguaje y ahora hay que buscar otra tecnología para ir más allá, ¿no? Y que llegue dentro de 50 años. Esto también puede pasar. Entonces yo creo que lo primero es estar dentro, conocerlo, que no te puedan decir, pero no te has enterado de esto que ha salido, que traduce no sé cómo y tal. Estar dentro, ¿no? Que poder ujú, tú decirle a tu cliente, oye, mira, esto debería hacerse así, porque tal y porque cual, ¿no? Poder tener esa capacidad. Es lo que más se está valorando. Nosotros, la gente que contratamos, pues no es gente que te escribe el currículum con ChatGPT y ya está, ¿no? Es gente que mm, tiene un criterio de las cosas, que le ves que tiene capacidad de análisis, que es crítico con las herramientas, con lo que se puede usar, lo que no, que está un poco pendiente de la actualidad. Yo creo que hay que estar ahí. ¿Que traduce bien o traduce mal? Pues es que eso, precisamente para eso están los traductores, para ujú, decir si traduce bien o traduce mal. Yo creo que el nivel de traducción automática que se ha alcanzado es muy alto. Es muy ujú. alto. Tenemos DeepL, tenemos Google Translate, todos lo probamos, todos lo usamos, todos sabemos que el nivel de traducción es muy bueno, pero que no es perfecto. Y luego los encargos son diferentes. No es lo mismo traducir para un tema rápido o un tema que va a quedar en el olvido o una cosa así como, bueno, me traduzco Para este salir libro. del paso, quizá, ¿no? Claro, que traducir un libro, que traducir un Ujú, artículo que va a quedar, todo lo que va a quedar escrito, todo lo que se va a publicar en una web, la gente no se fía ujú. de la IA, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que la profesión no ha desaparecido todavía. Esa es la razón, porque hay muchos clientes que no quieren ni oír hablar de ella. De hecho, te la prohíben o te la Ujú, vetan. Entonces, eso es por algo. Eso es por algo. Yo creo que hay que seguir como aportando muchísimo criterio y siendo capaz de ponerle sentido común a lo que está ocurriendo, ¿no? Y luego creo que hay que usarla. O sea, creo que todo lo que te da para un rephrasing, para ujú.
no sé, para ponerle un título a un párrafo, para todas las opciones que te puede dar, para un sinónimo, para explicarte algo que no entiendes, para darte un equivalente. Yo creo que eso es muy valioso, ¿no? Yo vivo muy cerca de la traducción porque mi marido es traductor, está ¿Ah? ahí, está en la otra habitación traduciendo Ajá. y lo veo muy de cerca, ¿no? Y Ujú. él que también le tenía como mucho reparo, pero bueno, hace ya 2 años que yo le obligué prácticamente a usarlo y a Bueno, ya probar. estaba sobre aviso, ¿no? Entonces ya estará más Claro, tranquilo, a ver, supongo. en esta casa se tiene que usar y él lo usa mucho, ¿no? Y yo veo cómo lo usa, las cosas que le pregunta, las conversaciones que tiene con él, Ujú, cómo le va ayudando. Es un apoyo, no es algo que tú tengas integrado o entrados, ni ujú, es un apoyo externo, ¿no? Tienes que elegir muy bien lo que le vas a preguntar y evaluar muy bien lo que te da. Pero está ahí y yo creo que acelera el trabajo, que ayuda y sobre todo también me parece que para las personas que trabajan solas, como muchísimos traductores y ujú, traductoras que trabajan solos en casa, tener un sistema conversacional es muy agradable y puede ser incluso bueno para desbloquear ideas, para poner en marcha mecanismos conversacionales que a los demás nos surgen cuando estamos hablando con una compañera, pero ujú. cuando estás solo en casa no te surgen, ¿no? Porque Totalmente. el mecanismo Sí. de la conversación se activa igual con una máquina, con un chatbot, que con una persona. Ujú. Bueno, yo animo mucho al uso. No sé qué va a pasar, no tenemos una bola de cristal, pero en el tiempo en el que estamos ahora, yo creo que la clave es meterse dentro a fuego. Una última pregunta, y sé que es abrir un melón y tenemos poco tiempo, pero ¿puede la IA ser ética? Es decir, oímos hablar mucho de que se han extraído, pues eso, ¿no? Mucha información, muchos textos, con textos que tienen, pues eso, ¿no? Propiedad intelectual. ¿Puede llegar a un punto que ese uso sea ético de la inteligencia artificial? ¿Cómo lo ves? Claro, la clave es el uso. La IA no va a ser nunca ética ni no ética. La IA es una herramienta y lo que tiene que ser ético es el uso. De hecho, la ley Ujú, europea hoy día, lo que sanciona son los usos, no la tecnología. Nadie va a ir a sancionar a ChatGPT, ni a ujú, Copilot, ni a Gemini, ni a Google. Se va a sancionar a la persona que lo use con un fin que no está admitido, ¿no? ujú, Lo que se sanciona son los usos. La ética de la IA tiene muchas dimensiones también, tiene muchas variables, tiene una variable de género, tiene una variable, la IA tiene sesgos de todos los ujú. tipos que nos podamos imaginar, clasistas, racistas, machistas, de todo lo que te venga a la cabeza, todo lo tiene. Entonces Claro, hay que estar, al final salen de algún lado, es decir, los claro. textos salen de alguien con una ideología también, ¿no? Sí, además estos sistemas se están creando en lugares muy concretos. Se están Ujú. creando en Estados Unidos, se están creando en China, y esos son lugares con visiones del mundo que no son la visión europea y que nos Vale. trasladan de alguna manera su visión del mundo en estas herramientas, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Yo creo que la ley europea está poniendo buenas líneas rojas donde tienen que estar, sobre todo las más importantes, pues temas de que en Europa no se va a poder poner una cámara que es capaz de reconocerte tu cara y vincularla con tu DNI, porque eso sí Ujú, policial y eso va a estar prohibido, ¿no? Cosas que en China se hacen con mucha tranquilidad, en Europa ujú. va a estar prohibido. Entonces estamos cubiertos, digamos, en las líneas rojas más flagrantes. Pero luego hay cosas más sutiles, ¿no? Luego hay sesgos más sutiles que no van a estar tan vigilados por la ley y hay una parte ética que va a depender, pues, de la ética de las personas y de la ética de las empresas en el uso. Claro. Entonces queda mucho trabajo por delante y mucho evaluar cada caso. Ahora la Agencia Española de Supervisión de la IA va a empezar a sancionar, va a empezar a multar. Entonces vamos a Ujú. empezar a ver casos de cosas que no se pueden hacer. Y el ser humano aprende así, ¿no? Ya. Eh, Tienen que ocurrir cosas, hay gente que va a tener que ir a juicio y entonces va a haber sentencias y así es como evolucionamos y aprendemos a hacernos a una tecnología nueva. Con Internet pasó igual. Ya. Los delitos en Internet pues quedaban, no se sabía muy bien qué estaba pasando con eso, ¿no? Así que yo creo que, tenemos que darnos un poco de recorrido como sociedad, confiar en la visión europea, porque yo creo que la regulación es necesaria, Ujú. sobre todo para temas de propiedad intelectual y derechos de autor, que siento recordar esto, pero solo importan en Europa. En el Ya. resto del mundo no son tan Ostras. importantes, no son una cosa tan vital como aquí, ¿no? Que valoramos Ujú. mucho la cultura, la creación. Sí. Eso es una cosa europea, eso es totalmente europeo centrista, ¿no? Ujú. Tú vete a otro país, a muchos países, a preguntarles por la propiedad intelectual o por los derechos de autor en la cultura. Es la última prioridad, Ya. seguramente. Ya. Entonces, bueno, confiemos en que en Europa sí se vaya a hacer bien. Ahora, esta semana se ha aprobado un anteproyecto de ley que obliga a etiquetar todos los contenidos creados con IA, Ujú. que hasta ahora no era obligatoria, ahora ya sí lo va a ser, si se aprueba.
Y ahí entramos en un escenario nuevo, porque deberíamos ver etiquetas de IA por todos lados. Sí, desde luego. Claro, Desde en luego. Instagram, en la publicidad de la tele, en absolutamente todo lo que esté creado con IA debería llevar una leyendita debajo que nos lo diga. Así Mm. que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto y seguramente dentro de un año pues tengamos mucha más información que ahora. Pues seguramente dentro de un año volveré a hablar contigo, ¿no? Y que me cuentes algo más. Repasamos. Pues oye, nada, Carmen, ha sido un placer. Yo estaría más rato hablando contigo porque soy súper Sí, yo curiosa y también. estas cosas me interesan muchísimo. Ya te digo, a mí la inteligencia artificial me da mucho miedo por la parte esta que me toca, pero sí Sí. que es algo en lo que sé que uno tiene que culturizarse un poco y tiene que leer, porque al final es eso, si no también te quedas un poquito atrás, ¿no? Así que estaré pendiente también de lo próximo que publiques y que hagas y le echaré un vistazo. Así que nada, gracias por tu tiempo. Gracias también a los que nos estáis oyendo hoy o viendo desde cualquier parte del mundo. Si os ha gustado este episodio, ya sabéis, no olvidéis darle a me gusta, suscribíos y compartirlo con compañeros, compañeras del sector. Por supuesto, nos encantará saber vuestra opinión. Nos podéis dejar un comentario contándonos qué os ha parecido y qué temas os gustaría que tratáramos en otros episodios. Nos vemos en el próximo Hangouts Trágora, donde seguiremos descubriendo juntos los entresijos de nuestra profesión, que siempre decimos es la más bella del mundo. Así que hasta muy pronto.